exotic booze. There's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Descenso, acción y efecto de descender. Bajada. Una tercera acepción lo define como caída de una dignidad o estado a otro inferior. En los descensos ciclistas son determinantes los frenos, los neumáticos, la pendiente, el tipo de curva, el peralte, pero tal vez lo más importante tiene lugar en la cabeza del corredor. Se trata de uno de los lances más decisivos de este deporte. Por efecto, cuando gracias a su pericia hablamos de un especialista, carretera para abajo, y también por defecto, cuando el corredor, por el motivo que sea, no es capaz de seguir al resto de sus rivales. ¿Qué hacer? ¿Arriesgar entonces? ¿Un poco? ¿Tumbar más en cada giro? ¿Apurar cada centímetro de cuneta o ser más conservador? Porque en las bajadas, según nos recuerda la historia, suele haber mucho más que perder que ganar. Enric Mas lo sabe bien. Lo aprendió la temporada pasada cuando algo que había hecho sin pensar desde que era niño se convirtió de repente en algo más que un problema. Una fobia. Esta es su historia. Una historia que habla de ansiedad, de enemigos invisibles, de honestidad, de superación, de cómo la salud mental también en un deportista de élite puede llegar a condicionarlo todo. Esos 10 kilómetros, sobre todo 7, son muy cabrones, muy cabrones. O sea, hay que estar bien colocados, porque con velocidad eso se va a cortar seguro. Y ya empezamos un repecho. Aquí tenemos uno... Y Pachi, sí, me mandaste bidones Después de la bajada que había ayer, me pasó. Enric siempre queda alguno para estar con él, ¿sabes? Y ya está. A la batalla, a la guerra y a la fuga. Y creo que vamos a hacer sin más. Me acuerdo que había una curva izquierda, era una curva izquierda mala ahí. Sí, y luego abajo de cabeza. No, es que desde el puerto es la primera parte. Luego aquí, desde esta, ya es todo bastante... Hasta la parte final. Hasta la parte final que estos son anchos, o sea, es una carretera ancha y se ven todas las curvas perfectamente. Nosotros lo más importante, pues que tuviésemos Gorka y esto ahí, como decís, para asegurarnos también con Enric la bajada de Spandelles, eso sería perfecto, para ayudarle a que baje tranquilo y ya está, que ayer ya lo visteis que otra vez volvió a su sitio. Cada bajada era un suplicio para mí. Si me hablas del Tour, no creo que te pueda contar mucha cosa porque no recuerdo casi nada. Pero sí que fue un puff total. En las bajadas bajaba como un tráiler, como se dice en el ciclismo, ¿no? Bajaba como un tráiler, entonces era algo que a él no le pasaba. Podría ser mejor o peor bajador, ¿no? Pero no le pasaba el quedarse bloqueado y de golpe porrazo le empezó a pasar. Él baja bien, él no ha tenido nunca ningún problema. Ha tenido una mala suerte que ha tenido caídas en las últimas carreras antes del Tour. Entonces, pues claro, pierdes la confianza y cuando llega el Tour y te pones a bajar, él se quedó mentalmente bloqueado y no iba. Y que de golpe porrazo esa circunstancia no sea capaz ni de seguir a un compañero suyo, pues te da muchísima impotencia. Para arriba iba bien, pero en cuanto llegaba para abajo estaba bloqueado. Entonces, claro, eso al final, las bajadas bajas en tensión, la musculatura vas desgastándola, en lugar de ir recuperándola la vas desgastando. Al final eso, el paso de los días, el paso de las subidas, llega un momento en donde explotas. A ver, Pachi, ¿me escuchas? Adelante, sube. Aquí vamos con este que se ha quedado ya casi un minuto de la cabeza. Increíble. Aquí nos va a pasar brillos echando hostias, madre mía. Menudo panorama. Aquí tienes un repechito, vamos, Tienes que agarrarte ahí, Enrique, venga, campeón.
Venga, Enric, vamos, 500 metros duros, venga, vamos, 500 metros duros, vamos ahí, venga, vamos ahí, venga, Enrique, venga, que luego se avisa, que esto es lo más duro, vamos ahí, Enrique, vamos, hostia, venga, muy bien, que vas como, venga, que vas bien. No sé qué queréis que os diga hoy. Que desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el Tour. Y nada, vamos a esperar que para la vuelta se solucione todo este tema. Hautacam sí que fue un poco la gota que vimos todos, pero el problema venía de antes. O la de Tirreno no fue nada, porque había gravilla, pisé la gravilla y me caí. La de País Vasco empezó a ser un poco más... ya tenía dudas, y ya la que me di cuenta de verdad fue en Dauphiné. Esa sí ya que fue la gorda. Decía que no se había visto mal después de la caída, pero no se está encontrando bien tampoco el corredor mallorquín del equipo Movistar. ¿Tú nunca has tenido esa sensación? ¿Nunca has notado ese miedo? Sí, claro que lo he notado. Sobre todo en el 2012. En el 2012, a partir de marzo, pasé una época bastante mala, que no me encontraba bien, que tenía miedo en las bajadas. Incluso tenía miedo a conducir cuando cogía una autovía, medio como me mareaba y como sabía que no podía pararme en la orilla, pues tenía miedo. Entonces no podía prácticamente ni conducir. Y eso es un bloqueo mental. Y yo cuando vi a Enric bajar en el Tour, yo sabía que le pasaba eso. Es que incluso en las rectas tenía que frenar porque tenía miedo. Yo creo que tenía pánico, se mareaba. Como yo lo viví y me pasó, sabía lo que le pasaba y por eso pues, pude aconsejarle más y también le ayudé bastante. ¿Cómo lo superaste tú? Pues bueno, pues al final pues, lo superas pues en manos de especialistas. Fui a psicólogos, pero yo salía peor que entraba. Yo me tiraba 1 hora en el psicólogo y para mí eran 5. Era muy duro y yo fui directamente, cuando vi que en el psicólogo no, fui directamente al psiquiatra. Y bueno, tuve que ponerme una medicación y ya a partir de ahí pues pude remontar. ¿Tú no llegas a ese nivel de pánico? No llegué, es verdad que no llegué a eso, pero era pánico, en bici era pánico. La noticia saltaba esta mañana aquí en el Tour de Francia, a primera hora de la mañana, positivo por coronavirus de Enric Mas, que ha tenido que abandonar la carrera. El mallorquín había sido el compañero de habitación en los hoteles de Imanol Erviti, que ayer mismo tuvo que abandonar también el Tour por coronavirus. Enric llevaba varios días con algún que otro síntoma, como un ligero picor de garganta, incluso con algo más de mucosidad de lo normal, pero todos los test realizados por el equipo Movistar habían dado negativos hasta el de esta mañana. Ya está camino de su domicilio, abandona un Tour que no ha sido su Tour. En la parte física no aguantó con los mejores, marchaba 11º a 24 minutos del líder Vingegaard, y en la parte psicológica nunca pudo estar a la altura de las expectativas creadas con él, incluso mostrando algún problema como el de ayer, en el que no podía bajar con los mejores un puerto de montaña. Pero bueno, fui a casa, en ese caso el COVID me ayudó a despejar, porque gracias a que no toqué la bici durante unos días y que pude estar con la familia, con los amigos y pude estar en casa, pues mi cabeza hizo un clic. Estuvo Eusebio fue el que junto a mi entrenador, el que más me llamaba, el que más se preocupaba. Después estaba mi psicólogo y la verdad es que estoy súper agradecido. Es un chico de ahí de Mallorca, tiene unos cuantos años más que yo, pero se ha criado. Venimos del mismo colegio, del mismo instituto y sabía de él, ¿no? Termina el Tour,
Es verdad que ya habíamos hablado alguna vez antes del Tour, pero bueno, termina. Las sensaciones, como ya sabemos, pues no fueron las mejores, o mejor dicho, el resultado, ¿no? Tuvo esa retirada debido a varios problemas. Entonces, ahí él detecta que tiene unos miedos o tiene unos problemas a la hora de bajar, como ya manifestó en su día, y a partir de ahí pues nos podremos a trabajar en ese sentido. Detectamos estos pensamientos, debemos saber primero que aparecen y que son normales, y una vez detectados, normalizar, y una vez normalizados, cambiar esa conducta que estaba haciendo hasta ahora, que eran todas evitativas, ¿no? de ese miedo. Era, por ejemplo, frenar demasiado o trazar mal, no como antes, sino que aparecían pues cambios de conducta que eran modificados por lo que pensaba en ese momento o lo que sentía en ese momento. Este proceso suele ser como una rehabilitación física, a más me expongo yo, y obviamente pautado, siempre con unas pautas por parte de los profesionales, pero cuanto más sacrificado soy yo en ese proceso, más rápido es. Lo primero que tenemos que aceptar es que el ciclismo y aparte del ciclismo muchos otros deportes, ahí son deportes de riesgo, ¿no? Nos podemos hacer daño. Pero es nuestro trabajo y por eso tenemos que aceptarlo. Desde fuera no se ve, pero la velocidad que lleva un pelotón cuando pasamos entre pueblos, en las bajadas o incluso algunas veces en llanos en subida es espectacular. Y cuando empiezas a pensar que lo que te puede pasar si te caes ahí es complicado. Y bueno, ya empezamos un trabajo a nivel psicológico con él, en el que también participó Óscar. ¿Tú eres un doctor de la bicicleta o es una palabra exagerada? Es exagerado. Yo me considero que soy un entrenador o soy un coach especializado sobre todo en técnica. El mundo del ciclismo es muy pequeño y siempre oyes que hay un profesional de esto, un profesional de lo otro y sabía, ¿no? del trabajo de Óscar. Y él me contacta, te diría que en una situación un poco de apuro, por el mensaje detecto ya que hay una cierta ansiedad. Hay una cierta ansiedad, hay una cierta impaciencia y hay mucha consciencia de que el problema es grave. Mucha de la ansiedad que le crea, y yo sé cómo solucionar esa ansiedad que él tiene, saber que has tenido estas caídas con una pérdida de confianza, no solamente con la pérdida de confianza de que te has caído, sino que sabes que estás bajando bastante más lento que los demás. Muchas caídas no suelen ser casualidad, ni que sean en grupo muchas veces. Un corredor que se cae a menudo, algún problema tiene que haber. Bajada 1. Creo que fue una pieza clave en este sentido porque al fin y al cabo dio las indicaciones concretas a las cuales Enric tenía que estar atento cuando aparecían estos miedos, ¿no? O estos pensamientos que podían salir cuando venía una bajada, cuando venía una curva determinada. Lo único que hago es intentar, si puedo, hablar con el preparador físico y directamente con el corredor también, para insertar según qué cositas muy pequeñas que tengan mínimo impacto en el entrenamiento, pero que consiga yo la regularidad, la consistencia en ese entreno. Sí, hacíamos, aparte de las sesiones que hice con él, me puso, y sigo haciéndolas, yo creo que todo el mundo tendría o debería hacer eso. ¿Técnica especial o más bien es confianza? Básica. Es una técnica básica que en ese momento yo no, como estaba en blanco, no sabía nada. A lo mejor volver a aquel Enric que comenzó en Artà a montar en bici.
o incluso antes, pero sí, fue empezar de cero, pero de cero. Para mí, para diagnosticar y ver en qué punto está, es importante empezar de cero. Se puede salir del bache en una temporada, si no en menos. A veces no lo sé, te diría que entre 4 y 6 días se puede salir del bache. 4 y 6 días. Sí. ¿Solo? Salir del bache. Una cosa es saber nadar, la otra cosa es flotar. Si llegamos a flotar, en un momento dado, algún día aprenderemos a nadar. Los ojos de plato suelen ser frecuentes porque introduces muchos conceptos o les hablas de cosas que ellos nunca han oído hablar. Pues, por ejemplo, visualización puede ser uno, que es muy importante. Y en carretera hablas de visualización y te miran con la cara que este tío está loco, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿qué es la visualización? La visualización muchas veces sirve para repasar lo que has hecho, para analizar una acción técnica y perfeccionarla o mejorarla. No, al final pues llevamos toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Y es un paréntesis dentro de mi carrera. Simplemente pensé que hasta ahora me había ido bien y que solo tenía que hacer un poco lo que hacía antes, ¿no? No repetir lo que estaba haciendo en ese momento y volver al Enric que era antes. This Vuelta will be historic regardless of the results. Be able to shine one last time during his home tour. Utrecht, give it up for Team Movistar. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Please welcome Enric Mas. Y bueno, la Vuelta a España es verdad que fue un gran salto para mí personalmente porque aparte de los resultados, pues cogí confianza conmigo mismo y pudimos salir casi perfectos de ahí. Hace poco que hemos terminado el Tour, pero bueno, yo creo que estamos en el camino pues poco a poco para pasar ese momento no tan bueno y esperemos pues de aquí al año que viene pues haber hecho ese clic y haber cambiado. Bueno, clic sucede antes, pero tenía que decir eso porque imagínate que me vuelve a pasar en carrera, no había competido desde entonces y no sabía pues cómo iba a reaccionar. Él mentalmente lo tenía superado, pero bueno, hasta que no empiezas a competir no sabes si está superado 100%. Yo, por ejemplo, cuando lo tengo en camilla los primeros días previos a la vuelta, el tacto que tiene un poco en la musculatura, ya ves que el tacto suyo de la musculatura es buena, ¿no? Eso a mí me dice que evidentemente ya no hay tensión. Todo eso había que esperar un poco que llegase la competición propiamente dicha, ver las primeras bajadas y bueno, fue una gratísima sorpresa ver un poco que aquello quedaba en el olvido. Lo primero de todo, qué bueno volver a verte sonreír, aunque sea detrás de esa mascarilla. Así es, como dije, venimos a lo primero a disfrutar y llevamos poco aquí, pero estamos disfrutando. And now we get an attack, and Enric Mas decides it's time to go. We saw him talking to the race radio, and Mas goes absolutely flying away. Y otro ataque de Enric Mas. Ahí lo estamos viendo, otro ataque de Enric Mas. Sale Almeida ahora, les ataca. Lo prueba Enric y líder que sale. Muy bien, Enric. Bueno, cogiendo bidón, arrancando, que sobrado todo. Qué bueno. Le ha pillado. Mira, sí, Enric prueba, Bueno, vamos a ver. De momento se agarra, pero está haciendo un ataque duro que ya ven que a O'Connor le está costando seguir. Y a Miguel Ángel también. Sí. Y hay un gesto de sufrimiento también. Qué duro es este deporte para Enric Mas. La vuelta me ha sonreído casi siempre, o siempre. Es verdad que me gustaría estar un poquito más arriba en el cajón de al lado, el que se viste de rojo, pero bueno, poco a poco creo que no soy joven, pero aún tengo 28 años y aún tenemos tiempo para intentar pues
coger el amarillo y el rojo. Es el mejor equipo. También que hemos contado que ha sido el equipo. Es normal, o no sería una cosa anormal, que Enric en un momento dado pueda tener un bache. Él y cualquiera. Los deportistas de élite tienen sus malos momentos y tienen sus bajones como todo el mundo, ¿no? Entonces, interviniendo desde esa parte y entrenando esa parte psicológica, puede prevenirse todo esto. Nos centramos mucho en las partes físicas, partes técnicas, partes tácticas, y al fin y al cabo nos olvidamos de la parte mental, de la parte del bienestar del bienestar emocional y la salud mental de la persona, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo: si un deportista es muy bueno técnica, táctica y físicamente, pero dependiendo de la situación no la puede manejar, y eso impide que sea bueno física, técnica y tácticamente, entonces tenemos un problema. Y la figura del psicólogo deportivo hasta ahora era un poco tabú, o no te diría que era no aceptada, pero que era un poco tabú, no se comentaba, y detrás del psicólogo deportivo igual luego vengo yo. De Enric estoy muy orgulloso en ese sentido, porque cuando hablo con él veo a una persona mucho más abierta a aceptar situaciones nuevas, ¿no? Mucho más abierta a aceptar momentos malos, momentos buenos, aceptarlos y simplemente tomarlos como una parte más del camino. Al final ser capaz, Enric, de superar en ese breve espacio de tiempo algo que le tenía tan bloqueado en el Tour y que vimos que había superado con creces en la Vuelta, fue algo espectacular, que todos deseábamos y que por un lado, poniendo los pies en la tierra, veíamos que podía ser difícil, ¿no? Más aparte la presión añadida que soporta una persona como él, ¿no? Al final que tiene que estar un poco allí arriba, que va a ser un poco el centro de atención. Clásicas que estuvimos corriendo en Italia, él estaba, vamos, al 100% con el mejor, que era Pogačar, y no estaba peor ni mucho menos. Lo que pasa es que Pogačar es un poco más rápido que él y por eso le ganó, pero no porque fuera mejor físicamente. Sí, la verdad es que terminamos bien la temporada, ¿no? Pero era también ese pico de adrenalina que llevaba pues desde la Vuelta, desde que habíamos hecho el clic del que estábamos hablando, pues el pico de adrenalina duraba y está durando aún, bueno, hasta el día de hoy. Y que dure. Y que dure hasta que me retire.